¿Sabías que un solo jugador por sí mismo llegó a simbolizar la máxima expresión del despilfarro y el fracaso contractual en la Major League Baseball? Nos referimos, claro está, a Chris Davis, un nombre que evoca en los aficionados de los Orioles de Baltimore una mezcla de dolor, asombro y profunda decepción. Su historia es una lección maestra de cómo la euforia puede nublar el juicio. Prepárense para desentrañar los 7 años más infames en la historia reciente del béisbol. Este es el relato de cómo un bateador temible se convirtió en una carga financiera sin precedentes. Es la caída de un ídolo, una epopeya de ceros y tachones que pocos lograron prever en su totalidad. Antes de la debacle, Chris Davis fue Crush Davis. Entre 2012 y 2015, este toletero zurdo se consolidó como una fuerza de la naturaleza. Sus jonrones viajaban más lejos que los de muchos de sus contemporáneos. Era un espectáculo digno de presenciar. En 2013, lideró la MLB con 53 cuadrangulares y 138 carreras impulsadas. Fue un año de MVP, un rendimiento que lo colocó en la cima del poder ofensivo. Los Orioles eran contendientes serios, y Davis era su motor principal. Su swing era temido por los lanzadores rivales. La pelota salía disparada del bate con una velocidad endiablada. Parecía el futuro, el rostro de una franquicia que aspiraba a cosas grandes. La temporada de 2015 fue otra demostración de su poderío, con 47 jonrones. Para entonces, la directiva de Baltimore estaba convencida. Tenían que retener a su estrella, costara lo que costara. Llegó la agencia libre, y con ella, la hora de la verdad para los Orioles. La gerencia, desesperada por mantener a su ídolo, puso sobre la mesa una oferta monumental. Un contrato de 7 años y $161 millones. Era enero de 2016. En ese momento, fue el contrato más grande en la historia de la franquicia. Representaba una inversión masiva en la potencia de Davis. Muchos lo vieron como un movimiento arriesgado, pero necesario. El valor anual promedio de $23 millones era digno de una superestrella. Baltimore apostaba fuerte por la continuidad de sus años de gloria. La firma de Davis fue celebrada con bombos y platillos. El acuerdo incluía cláusulas que extendían los pagos hasta 2037. Una hipoteca a largo plazo para un presente brillante. La tinta apenas se secaba y ya el futuro se veía incierto para algunos observadores. Incluso en sus mejores años, Davis mostró ciertas vulnerabilidades. Su tasa de ponches era siempre elevada. Era un bateador de todo o nada, una característica que puede ser volátil. En 2014, su promedio de bateo cayó a .196, una señal de alerta. Se consideró una anomalía, pero el riesgo estaba ahí. Los extremos de su rendimiento eran preocupantes. El béisbol es un deporte implacable con el envejecimiento. Los contratos largos para bateadores de poder a menudo terminan mal. La dependencia de la fuerza bruta tiene fecha de caducidad. La velocidad del bate disminuye, la capacidad de ajuste se desvanece. Los Orioles hicieron una apuesta enorme en que Davis desafiaría la lógica, una apuesta que perderían catastróficamente. La caída fue brutal y casi inmediata. Tras firmar su megacontrato, Chris Davis se convirtió en una sombra de lo que fue. Su promedio de bateo se desplomó a niveles históricamente bajos. De 2016 a 2020, su rendimiento fue desastroso. Se ponchaba con una frecuencia alarmante y sus jonrones se volvieron escasos. El poder que una vez lo definió simplemente desapareció. En 2018, Davis estableció un récord negativo impactante. Bateó para un anémico .168. Al año siguiente, su promedio fue aún peor, terminando la temporada en .179. Era insostenible. Además, sufrió la racha más larga de turnos al bate sin hits en la historia de la MLB, 54. Cada aparición en el plato se volvió un suplicio, un martirio para él y para los aficionados. Los números fríos revelan la magnitud del desastre financiero. Chris Davis ganó $161 millones.
Por cada uno de sus 92 jonrones post-contrato, los Orioles pagaron 1.75 millones. Su valor WAR, Wins Above Replacement, fue negativo la mayor parte de ese periodo. El equipo estaba pagando sumas astronómicas por un jugador que restaba más de lo que aportaba. Para ponerlo en perspectiva, cada uno de sus escasos hits costó más de $120,000. Un hit de Chris Davis se convirtió en una de las jugadas más caras en la historia del deporte. El contraste entre el salario y la producción era grotesco, un emblema de lo que no se debe hacer en la gestión de una franquicia deportiva. Un ejemplo de manual para evitar. El contrato de Chris Davis no solo fue un desastre personal, fue un ancla que hundió las aspiraciones de los Baltimore Orioles durante años. La carga financiera era inmensa. Impidió que la franquicia invirtiera en otros talentos. El tope salarial estaba comprometido por un jugador de rendimiento nulo. La reconstrucción del equipo se ralentizó drásticamente. Los aficionados perdieron la esperanza y la asistencia disminuyó. La confianza en la directiva se erosionó. El legado de un jugador se transformó en una cicatriz para una organización entera. El contrato simbolizó una era de decisiones cuestionables que mantuvieron a los Orioles en el fondo de la tabla. Un recordatorio constante de una mala inversión. La saga de Chris Davis es una advertencia para todos los equipos de la MLB. Los contratos de larga duración para bateadores de poder envejecidos son apuestas de alto riesgo. La historia lo ha demostrado una y otra vez. El béisbol moderno exige una analítica más profunda. Las métricas avanzadas intentan predecir el declive. Aún así, la tentación de la gran firma persiste. La emoción del momento a menudo supera la cautela. La presión sobre los jugadores es inmensa. Davis habló abiertamente de sus luchas. El peso de las expectativas, el escrutinio constante y la incapacidad de rendir afectaron profundamente al atleta. Su historia nos recuerda que el deporte es tanto humano como numérico, un factor que, a menudo, es el más impredecible de todos, y el más doloroso cuando el sueño se desmorona. El caso de Chris Davis perdurará como un monumento a la imprudencia contractual. Es el epítome de una inversión que se convirtió en una sangría, un nombre sinónimo de derroche en la MLB. Su historia es un recordatorio de cómo la gloria puede ser efímera. Desde la cima de las grandes ligas hasta el abismo del fracaso, su trayectoria es una de las más fascinantes y trágicas. Una lección dolorosa para los equipos y una parábola para los fanáticos. Este caso nos enseña sobre la fragilidad del éxito deportivo. ¿Qué piensas de este contrato y de la gestión de los Orioles? ¿Fue una apuesta justificable en su momento o una locura desde el principio? Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión. No olvides suscribirte para más análisis críticos y controversiales del mundo del deporte.